¿Ya? Ya dice. Ya, voy bien. Ahora sí, sí, sí. Buenas noches, damas y caballeros. Primero les pedimos disculpas por la pequeña molestia, por los problemas técnicos, pero ya estamos aquí. Gracias por acompañarnos de nuevo al encuentro con las obras más destacadas de la literatura contemporánea. Es muy grato para la Comisión Literaria de Fundación Sociedad Femenina de Cultura presentar a la doctora Cecilia Vera de Gálvez, quien nos hablará sobre la obra La insoportable levedad del ser de Milan Kundera, escritor checo. La doctora Cecilia Vera de Gálvez tiene un doctorado en educación en el área de lengua y literatura por la Universidad Autónoma de México. Fue catedrática de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en la que ocupó cargos administrativos como decana de la mencionada facultad por 5 periodos, el de vicerrectora académica también. Fue invitada por la UNESCO como representante del Ecuador, presentando la ponencia en el Congreso Internacional sobre Educación para la Mujer, realizado hace unos años en la Universidad de Wrocław, en Polonia. Asimismo, ha recibido invitaciones y ha participado en congresos sobre literatura, como el de la Universidad de Tennessee en Estados Unidos y el homenaje a la obra de Carlos Fuentes en México. Ejerce el análisis y la crítica literaria sobre esos temas. Tiene publicaciones nacionales e internacionales. Actualmente se encarga de la coordinación y asesoría de clubes y talleres de lectura en la ciudad. Es asesora del Club de Libro número 3 de Guayaquil y de nuestra comisión literaria para el programa de literatura y vino. Al iniciar este programa, les ha sido entregado un sobre en el que les solicitamos su valiosa colaboración, la misma que nos permitirá seguir ofreciendo programas de calidad que contribuyan al fortalecimiento y desarrollo de la literatura en nuestro medio. Agradecemos de antemano por su colaboración. Aprovecho la oportunidad para invitarlos al próximo encuentro. Este se realizará el jueves 28 de septiembre. La licenciada Andrea Tamariz nos hablará de la obra Introducción a Teresa de Jesús, de la escritora española Cristina Morales. Recibamos con un aplauso a la doctora Cecilia Vera. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, para mí es un gusto, como siempre, colaborar con este programa de literatura y vino. En realidad, cuando planificamos esto, generalmente se hace entre marzo y abril, que se hace todo el calendario, se seleccionan obras y se seleccionan personas que colaboren con las charlas, con los estudios literarios durante el año, que se presentan el último jueves de cada mes. Yo había escogido otra obra. El mes pasado, cuando terminó Cecilia Lord esa brillante exposición que hizo sobre El infinito en un junco, excelente libro, que lo sigo recomendando, excelente obra, yo me había olvidado de decirle a María Victoria, que es con la que me comunico constantemente, que había cambiado el libro, porque acababa de fallecer el 17 de julio Milan Kundera. Entonces se me ocurrió que no podíamos pasar por alto la pérdida de este gran escritor de la literatura universal, al cual de alguna manera debíamos, o al menos yo me sentía comprometida, a rendirle un pequeño homenaje a su memoria. Entonces cambié la obra que pensaba presentar y escogí la novela más representativa del autor, que es La insoportable levedad del ser, y la cual en realidad hacía más de una década a la cual no había vuelto, ¿no? Aunque la he leído varias veces. Así es que por eso es la presentación de hoy, es en memoria
al gran escritor que fue Milán Kundera, que lo tengo por aquí. Bien, en primer lugar vamos a presentar al autor y tal vez la vida del autor en este caso está muy relacionada, está estrechamente relacionada con sus obras. Son obras en donde se plantean problemáticas histórico-políticos relacionado con las diversas etapas o evoluciones de su país, de ese sector de Europa, de la época, de los problemas políticos. Como ciudadano participó en algunas de esas, como en la Primavera de Praga, activamente, ¿no? Entonces, por eso, algunos datos. Nace, yo no sé cómo pronunciar eso, en Brno, ciudad de la región de Moravia, en la actual República Checa, cuando era Checoslovaquia, en 1929. Y luego pasa a París, donde se nacionaliza en algún momento porque tiene que autoexiliarse, y fallece, como ya había mencionado, en julio de 2023. Estudia él literatura, pero no le acaba de convencer, ¿no? Es paradójico, no le acaba de convencer la literatura, no termina esa carrera y se pasa a estudiar cine. Y recorre la universidad en estas búsquedas hasta el año 1952. En 1948, él milita en el Partido Comunista Checo, pero ya después, poco a poco se darán cuenta de su manera de ser. Era lógico que por su manera de ser, que nunca acabó de estar de acuerdo con imposiciones o con reglas muy específicas, duró allí solamente 2 años y lo expulsaron del Partido Comunista en 1950. ¿Por qué lo expulsaron? Porque según la gente del partido, él era demasiado individualista. Entonces había una crítica entre los mismos compañeros de él, de la política, de la universidad, de la vida social pequeña, del círculo social pequeño que llevaba. Los mismos compañeros lo criticaban por individualista cuando estaban en pleno auge de este desarrollo comunitario, marxista de la época, ¿verdad? Entonces le critican su individualismo y también porque, según ellos, a partir de ese individualismo y de las ideas que él exponía sin temor a ninguna censura, sino que decía lo que pensaba, entonces consideraban que como no estaba de acuerdo con todo lo que se estaba estableciendo en este régimen, podía poner en peligro la revolución del marxismo que acababa de instalarse, ¿no? Entonces, lo comienzan a considerar como un inspirador de la contrarrevolución. Y digo que lo comienzan a considerar porque él no se considera ni un revolucionario ni un contrarrevolucionario, ¿no? En otras palabras, nunca acabó de creer demasiado en ideologías muy definidas. Y eso se nota no solo en esta novela, sino a partir de la primera, que ya comentaremos algo. Bien, y por eso finalizo esta parte nada más con una frase de él, ¿no? Dice, de su pensamiento de ese momento: subordinar la literatura, que era lo que le interesaba como escritor, a un partido político es la capitulación más grande que se puede imaginar. Y ese pensamiento lo sostenía, no había Dios que se lo quitaran, y así avanzamos hasta 1968,
en el que es declarado persona non grata por luchar por la libertad de expresión. Entonces, él comienza a escribir en diferentes medios, ¿no? Y luego comienzan a rechazarle sus escritos en los medios porque está expresando su pensamiento. Entonces, llega un momento en que el gobierno lo declara persona non grata por luchar, porque él estaba luchando por la libre expresión. Y esto se da en el contexto de este famoso movimiento de abril a agosto que se dio en Checoslovaquia, que se conoció como la Primavera de Praga, cuando querían liberarse del dominio, ¿no? Fuerte y definitivo del comunismo, hasta que son derrotados y Rusia se establece su gobierno en Checoslovaquia ya a finales de agosto, cuando termina así, lamentablemente, aquel movimiento de la Primavera de Praga con la invasión de Rusia a Checoslovaquia. Entonces lo expulsan del Partido Comunista en 1970 y, por supuesto, de la Asociación de Escritores, porque esto ya estaba en manos de lo que era de los marxistas, de los comunistas, de Rusia, y entonces de lo que era en esa época la URSS, digamos. Y no podían, no aceptaban sino a los escritores de acuerdo a esa ideología que escribieran en un realismo. Dejaron establecido que debía existir o debía aplicarse lo que se conocía en todas las artes como el realismo social, nada fuera del realismo social. Y como ya habíamos mencionado anteriormente, subordinar la literatura a un partido político es la capitulación más grande. Entonces, obviamente, lo expulsan a él de la Asociación de Escritores. Por supuesto, le retiran la ciudadanía checa y vetan sus obras, ¿no? En 1975 ya no le queda otra cosa que exiliarse y se traslada a vivir a Francia, donde le ofrecen un trabajo y por muchos años fue profesor en la Universidad de Rennes. En 2018, el gobierno checo, y ahí vivió en Francia, incluso adquirió la nacionalidad francesa y sus últimas obras las escribía ya en francés. El resto de su vida vivió en Francia. Cuando ya termina todo esto, y a partir de que Checoslovaquia evoluciona, se convierte en la República Checa, etcétera, etcétera, por fin en el 2018, como un gesto máximo de reconocimiento, el gobierno checo le devuelve la nacionalidad checa. El gobierno le devuelve la nacionalidad checa. Aunque lo niegue, yo he puesto al final de esta diapositiva, aunque lo niegue, el autor es disidente de cualquier postura política. O sea, él vivió siempre de la desconfianza a las definiciones que demasiado determinadas que lo obligaran a someter su pensamiento, la libertad de su pensamiento y la libertad de su creación a algo específico. Mala experiencia había tenido, pues, siempre con esto, con los entornos gubernamentales fuertes dentro de los cuales había vivido. Él escribió 13 novelas. Aquí he mencionado la mayoría. La primera, en 1967, fue La broma. Les confieso que yo no lo conocí a Kundera por la insoportable levedad del ser. Cuando todo el mundo leía La insoportable levedad del ser, probablemente yo estaba leyendo otra cosa que me interesaba más y no la leí en la época en que aquí, en el ambiente universitario, al menos por el que yo frecuentaba en esa época,
todo el mundo tenía ese libro en la mano, yo tenía otro. No me acuerdo cuál, pero debe haber sido por algún otro interés, por los programas de clases que yo daba, no daba literatura universal. Bien, pero en un momento dado me llamó la atención, debe haber sido alguna vacación en que se puede leer lo que no es la obligación del currículo para estar lista para las clases. Encontré en la librería La Broma y la compré porque me gustó el nombre, La Broma, ¿ya? Y fue la primera novela, su primera novela fue la primera novela de Milán Kundera que yo leí y quedé realmente deslumbrada con esa novela. Hasta ahora es la que más me gusta de Milán Kundera, La Broma, ¿no? La ironía, la paradoja y toda la desgracia también que tiene que vivir un joven soñador, que se parece mucho al autor, un joven soñador por haber hecho una broma que lo ubicaron como pensamiento libre, antirrevolucionario, y entonces se le acabó la vida. No pudo seguir estudiando en la universidad, no podía conseguir trabajo y finalmente terminó, como era rebelde, ¿no? y denunciaba todo lo que le estaba pasando, terminó en Siberia, bueno, por una broma, porque ni siquiera era que estaba haciendo un acto antirrevolucionario, no le interesaba el asunto, hizo una broma, escribió una broma para alguien y por esa broma se le arruinó la vida, ¿no? Un poco la opresión de una dictadura, a dónde puede llegar, ¿no? Entonces, y por supuesto, también la forma en que estaba escrita, su organización y su estructura, para mí fue novedoso en esa época, porque cuando todavía no hablábamos en literatura de hibridismo, de mezcla de discursos narrativos con ensayos o con textos dramáticos teatrales, en esa obra él presenta todo. Por ejemplo, inserta ensayos, ¿no? A propósito de un personaje que era músico, inserta ensayos sobre la música folclórica de las diferentes regiones de lo que era en esa época Checoslovaquia, ¿no? Entonces hay partes en donde se interrumpe el hilo narrativo porque este personaje dice, bueno, y hay que considerar la importancia del folclore de tal región, y entonces comienza un ensayo en donde nos explican todas las características de la música de esa región, ¿no? Y es un ensayo insertado allí para después retomar el hilo, ¿no? Entonces, ya les digo, no era época de narrativas híbridas todavía. Y él, ni siquiera, en esa época yo ni siquiera usaba el término de hibridismo en la literatura, pero me quedé como impresionada por esa nueva forma, ¿no? O esa nueva estructura y ese formato y esa mezcla de discursos, ¿no? Que encontré en una obra escrita en 1967, cuando todavía no se manejaba ese tipo de propuesta narrativa. La Broma. La vida de allí continuó con la escritura. La vida está en otra parte, en 1969, en el 73 La Despedida, en el 81 el libro de la risa y el olvido, he seleccionado los que han sonado más, en el 84 la insoportable levedad del ser, La inmortalidad en el 90, en el 94 La lentitud. Hasta los nombres van reflejando cómo va avanzando su vida, ¿no? Ya de persona mayor, madura, comienzan estas obras como La inmortalidad, en donde la trama, por ejemplo, La inmortalidad, es un pretexto para filosofar y reflexionar, ¿no? Sobre la imposibilidad de la inmortalidad en los seres humanos y cómo la gente se afana por buscar, y él se burla, de la inmortalidad por medio de sus obras, por medio de la figuración, etc., ¿no? Entonces, siempre ha sido irónico.
la inmortalidad en 1990, la lentitud en 1994, la identidad en el 98, la ignorancia, una muy fuerte novela en donde ironiza mucho ese saber, entre comillas, que tiene como fondo ninguna base sino una ignorancia. Lo conocemos bastante en esta época. La fiesta de la insignificancia en 2013. En el 2006 tiene muchos ensayos también, pero el máximo ensayo que se le conoce y que hasta ahora es para los que somos profesores de literatura a nivel universitario y hasta de posgrado, un poco como una de las Biblias dentro de lo que es la enseñanza del género narrativo, es su famoso libro que se llama El arte de la novela. Es un clásico dentro de los libros de teoría literaria. Hasta la fecha no ha perdido vigencia. Lo escribió en 1986. Pasamos ahora a la obra. Yo no trato de no contar la obra para que si no la han leído, los que ya la han leído ya sabemos de qué estamos hablando, y los que no la han leído tengan una idea, pero tampoco quiero frustrarles la información que van teniendo cuando la leen. ¿Cómo es que dicen los chicos? No quiero ser spoiler. La obra comienza mostrando la opinión del propio autor con respecto al aspecto político, filosófico e histórico que llevan en sí mismos los conceptos de levedad y peso. O sea, usted abre el libro, aquí está, hay una edición mayor a esta es posterior. Entonces usted comienza y dice, primera parte, la levedad y el peso se llama. Número 1. La idea del eterno retorno es misteriosa, y con ella Nietzsche dejó perplejos a los demás filósofos. Pensar que alguna vez haya de repetirse todo, tal como lo hemos vivido ya, y que incluso esa repetición haya de repetirse hasta el infinito. ¿Qué quiere decir ese mito demencial? Entonces la novela no comienza contándonos nada, sino con estas reflexiones, ¿no? El mito del eterno retorno viene a decir por negacionem que una vida que desaparece de una vez para siempre, que no retorna, es como una sombra, carece de peso, está muerta de antemano. Y si ha sido horrorosa, bella, elevada, ese horror, esa elevación o esa belleza, nada significa. Entonces, un original inicio con reflexiones filosóficas, no un inicio de una historia en donde tratan en el primer párrafo de presentarnos, como es lo tradicional, un hecho que nos engancha para ya introducirnos en el interés y la curiosidad por continuar con el hilo narrativo, sino que comienza a reflexionar. La obra entonces comienza mostrando eso, la opinión del propio autor con respecto al aspecto político, filosófico e histórico que llevan en sí mismos los conceptos de levedad y peso. A través de esta reflexión termina por imaginarse, y va apareciendo poco a poco, el personaje. O sea, este narrador que está reflexionando filosóficamente al comienzo de la novela, se imagina a un personaje, ¿no? No es que nosotros, los lectores, nos vamos a imaginar el personaje. El narrador se imagina al personaje que va a poner en la novela y del cual va a contar la historia, ¿no? A través de esta reflexión termina por imaginarse este narrador que está reflexionando allí y que lo identificamos totalmente con el propio autor, termina por imaginarse, lo cual es, de mi parte también es, ¿cómo es que decían antes? Había un nombre, ¿no? Cuando uno aseguraba que eso decía el autor. Imaginarse a Tomás, aparece el personaje principal. Un cirujano checoslovaco que vive en Praga a mediados de los años 60, hombre divorciado y con muchas amantes, quien tras conocer a Teresa pone en duda su vida de eterno soltero
y termina casándose con ella. Cuando comienza esta historia, él está comiendo, ¿no? Y hay una chica que está sirviéndole en un restaurante, ¿no? Y se hace amigo de la chica. Y finalmente se comienzan a ver, él sigue yendo a comer allá, hasta que un buen día la chica que tenía problemas con su madre decide aceptarle una invitación a él y terminan pues pasando la noche en la casa de él. Y al día siguiente, o al poco tiempo, ella llega porque le dice, ¿puedo regresar? Él le dice, sí. Y ella llega con su maleta y se instala en la casa. Y él, que era un hombre libre, que se vanagloriaba y preservaba su libertad, ¿no? Porque creía que no creía en el amor, sino que era un hedonista, creía en que la vida había que disfrutarla, y uno de los mayores disfrutes era tener muchas amantes, tener relaciones íntimas con diferentes mujeres y ser libre. Y entonces no sabe qué decirle, entonces la deja allí, ¿no? Pero llega un momento en que poco a poco como que se va acostumbrando a esa presencia. Es más, se pelean y ella se va y entonces el otro le extraña y él, a él le llama la atención, o sea, él se extraña de sí mismo porque la echa de menos y ya no se conoce, comienza a no conocerse, ¿no? Y esto lo perturba demasiado. Entonces lucha por mantener la vida libre y de mujeriego, ¿no? Para que no vaya a ser que esto se convierta en una atadura, ¿no? Y así avanza. A través de esta reflexión termina por imaginarse a Tomás divorciado, con muchas amantes, quien tras conocer a Teresa pone en duda su vida de eterno soltero y termina casándose con ella. Sin embargo, continúa con sus infidelidades. Entre todas estas múltiples amantes había una favorita, que además es un personaje muy bien estructurado, muy bien presentado en la obra. Me parece el mejor elaborado, ¿no? Configurado en la obra, que es Sabina, una pintora, ¿no? Liberada, que es su amante favorita, una de sus amantes permanentes y que se va a convertir en un personaje importante en la obra. Esta chica, Teresa, se convierte, primero estaba en casa, se aburría, después se aficiona a la fotografía, comienza a participar, viene lo de la Primavera de Praga, ella participa activamente de esto, y luego cuando ingresan los rusos y viene la invasión rusa después del fracaso de la Primavera de Praga, entonces ella comienza a tomar fotos, ya no de los testimonios que la habían emocionado y le habían llevado a practicar la fotografía, de los eventos de esos meses de la Primavera de Praga, de ese movimiento del cual participó ella y también él, Tomás, sino que comienza a tomar fotos de los maltratos que los rusos hacían a las personas cuando protestaban. Y entonces la botan de la revista donde trabajaba, pierde su trabajo. Después de la Primavera de Praga, cuando las fuerzas soviéticas toman la capital checoslovaca, Tomás y Teresa se quedan ambos sin trabajos. Él porque escribe en una revista algo que no les gusta tampoco a los rusos, que ya están hecho cargo de todo lo que es el control de la comunicación y de lo que se dice, de lo que se difunde. Entonces él pierde el trabajo y ella incluso la toman por unos momentos, la toman prisionera, aunque después la dejan, como les parece inofensiva, porque estaba tomando estas fotos. Les quitan las fotos y ya no puede seguir con el trabajo al que se había dedicado y en el que se había especializado. Entonces no les queda más que salir
¿no? de Praga y se exilian en Zúrich junto con su perro. Tenían un perro que es como un personaje importantito porque como que los une, ¿no? Ella siempre lo cela y lo quiere a su manera, que es una manera demasiado simple para él, ¿no? Y él siempre trata de escabullirse de este control de ella y de esta persecución, según él, con este afecto. Él no quiere sentir ese afecto y como para que se consuele y lo deje en paz, entonces tienen este perro, ¿no? Que es como algo sobre lo cual sí pueden compartir sin ser persecutoria la una o perseguidora la una y sin sentirse acosado el otro. Entonces es como la presencia del animal, de esta mascota, es como un espacio neutral en donde sí pueden encontrarse. Y es algo simbólico, por eso lo menciono. Posteriormente, Teresa, como él sigue con esa misma vida en Zúrich y se le escapa también, se va a ver a veces a Sabina, a esta amante favorita que también se autoexilió pero vive en Ginebra. Entonces se le escapa, se va a una parte, a otra, ella se siente muy sola. Entonces ella se regresa, decide volver sola a Praga. Entre estos momentos pasan muchas cosas, no estoy nada más que dándole datos fundamentales. Decide volver sola a Praga, abandonando a Tomás. Y la historia de sus vidas continúa en la novela. Hasta ahí llego, pues, porque ustedes tendrían que leerla o si ya la leyeron ya saben. Por otra parte, en la obra se entrelaza la vida de Sabina, Franz, uno de sus amantes, y la esposa de este. Que son otros personajes a tener en cuenta. Diversos acontecimientos histórico-políticos sustentan lo que se cuenta en la novela. Si ya vamos al análisis de la obra, ¿cuáles serán los temas? Entresacando, abstrayendo de todo este conjunto de historias de los diversos personajes, porque hay la historia principal más la historia de los diversos personajes. Por un lado, un tema básico, fundamental, que abarca toda la novela, sería la presentación de la vida cotidiana. O sea, estos son unos seres comunes y corrientes, ¿no? Como cualquier otra persona que lleva o representativa de una vida cotidiana, del diario vivir, ¿no? En ese momento, en ese lugar. Y por otro lado, está llena de conflictos en las relaciones entre esos seres humanos, ¿no? Sabina tiene a Tomás, pero a la vez se ve con Franz, después se va quedando con Franz, pero a la vez también se escabulle. Es como, yo le decía, es como una Tomasa, es como Tomás en femenino, no quiere compromisos, tampoco, ¿no? Entonces, todo esto, a medida que va avanzando la historia, lo vamos viendo, ¿no? Como un conjunto de relaciones complejas. Uno va pensando, qué difícil, ¿no? Que somos en realidad los seres humanos. ¿No? Nos creemos así sencillos, simples, pero si nos ponemos a pensar, ¿no? A veces, o muchas veces, nos complicamos la vida, ¿no? Frente a cosas que podrían ser sencillas. A la manera de Humberto Eco o de Borges, en la novela se combina lo histórico con lo político y lo filosófico, ya más o menos se han hecho una idea, mientras desarrolla una trama de complicada estructura, ¿no? Por allí me comentaba alguien que recién leía por primera vez la novela. Esta novela es densa, esta novela es compleja, oye, ¿eh? Es así como que hay que leerla lentamente, así es. No es una novela como para de corrido, hay que estar con calma, poco a poco. Vamos a ver cuáles son
los principales planteamientos. Para mí, lo más importante de la novela son los planteamientos filosóficos. Milán Kundera es un filósofo que escribe literatura, más o menos, ¿no? El principal planteamiento es este del peso y la levedad, ¿ya? Y no es un pensamiento original de Milán Kundera, ¿no? El estudioso de las filosofías debe haberse interesado mucho por la filosofía griega, porque el que habla del peso como un principio, que en principio es la responsabilidad, la gravedad, la carga con la que nacemos y nos vamos desarrollando los seres humanos, es Parménides, ¿no? Filósofo presocrático. La levedad, según estos conceptos filosóficos, ese sería el peso, ¿no? La carga con la que poco a poco nos vamos haciendo conscientes de que debemos sobrellevarla los seres humanos a medida que avanzamos en edad, en madurez, ¿no? Hay una carga de responsabilidades, de compromisos éticos, de la solidaridad con el otro, ¿no? de los compromisos por identidad, por civismo, etc., compromisos éticos. En cambio, la levedad, que es lo opuesto y que también nos acompaña, o que es otro principio dentro del cual nos movemos, está definido por Parménides como la ligereza, la despreocupación, el hedonismo. Al inicio de la novela, hago una referencia, ¿no? Para no quedarnos solo en Parménides. Al inicio de la novela, Tomás encarna la levedad. Acuérdense que yo decía, este hombre libre, que no quiere saber de esta mujercita, que porque pasó una noche, se le apareció después con la maleta y se instaló en su casa. Y él dice, hay que dejarla hasta que se canse allí, yo sigo mi vida, ¿no? Entonces, este hombre libre, Tomás, encarna la levedad. Y Teresa, ¿no? Que se comienza a preocupar por él, lo atiende, esa casa que era un desastre, él se la arregla, ella se la arregla, lo comienza a atender bien, le da rica comida, ¿no? Teresa es el peso de la conciencia, de las responsabilidades, de lo establecido. Allí están, ¿no? La levedad, ¿no? Y el peso. Poco a poco, Tomás se responsabiliza de Teresa al aceptarla, primero como la pareja. Llega un momento en que esta mujer no se acaba de ir y él comienza a encariñarse, ya les dije. Llega un momento en que ella medio que desaparece y él la comienza a extrañar, se preocupa de sí mismo, ¿qué me pasa? ¿Ya? Entonces, poco a poco, al aceptarla primero como la pareja permanente, a pesar de continuar con sus infidelidades, eso sí, es su vida. Y luego, como su esposa, sigue con sus infidelidades, ¿no? Peso y levedad van a quedar como compensadas. Es como que se combinan, se combinan las dos, se compensan. Aquí tengo una cita que me pareció apropiada ponerla, aunque es un poco extensa. La vida, que explica muy bien estos conceptos de un crítico de apellido Chozas. La vida ligera, leve, es aquella que carece del peso del eterno retorno, en la que no es posible saber si se toman decisiones correctas, ni responsabilizarse por dichas decisiones, pues la vida solo transcurre una vez y es imposible usar otras como punto de referencia, ¿no? Entonces, por eso es que Milán Kundera trata de demostrar, no solo a través de esta novela, sino en general de sus obras, que la vida finalmente no tiene un sentido, porque no lo podemos corroborar nunca. No nos vamos a repetir, nunca vamos a saber, porque no vamos a volver, si lo que hemos vivido fue lo correcto o no fue lo correcto, si cometimos errores o no cometimos errores, porque no hay retorno, no hay una retroalimentación. Por lo tanto, la vida no tiene sentido para él, es un sinsentido. El peso sin válvulas de escape. Por un lado está la vida ligera, ¿no? Y se la toma así. El peso sin válvulas de escape, sin elementos de felicidad y bienestar emocional, aplasta al individuo, ¿no? Eso es lo que siente este
este personaje nuestro, ¿no? La levedad sin más, en cambio, sin algo que la justa, también lleva al sinsentido, ¿no? El peso aplasta al individuo con los compromisos éticos, etc. Mucho pesimismo. Pero también la levedad, sin algo que la ajuste, también lleva al sinsentido. Se vive una vida ligera en donde no hay un objetivo fijo, no hay proyectos, también lleva al sinsentido. La levedad lleva al sinsentido a un sentimiento también finalmente de vacío y de absurdo de la existencia. O sea, en otras palabras, no hay salidas. Como verán, Kundera está planteando algo nada optimista, ¿no? También puede llevar a extremos de una vida vacía e insoportable. Por un lado está entonces, son como dos postulados filosóficos que sustentan la novela y que las viven los personajes, ¿no? Y la novela y la vida de los personajes está como encaminada a tratar de demostrar esos dos sustentos filosóficos. Para mí no es que hay una creación en donde los personajes, como a veces dicen los escritores, se me fue de las manos y ya comenzó a vivir su propia vida. No. En el caso de este autor, los personajes para él son instrumentos de demostración de sus postulados filosóficos. Y los dos grandes postulados filosóficos son el del peso y la levedad de la vida combinados y el del eterno retorno, que se inspira en uno de los filósofos que más admiras, que es Nietzsche. La teoría del eterno retorno, a partir de los conceptos de Nietzsche, cuyo pensamiento desarrollará el autor en la novela, se trata de demostrar, como yo había dicho, allí se me saltó una letra, que la vida no tiene sentido, pues como se vive una sola vez, no puede haber retorno para el ser humano. Entonces nunca vamos a poder, como les mencionaba, corroborar nada, reafirmar nada, ¿no? Absolutamente, absolutamente. La vida no tiene sentido. Entonces hay que dejarse ir, ¿no? Diríamos que a las finales la levedad sería lo mejor, ¿no? Porque ¿para qué sacrificarse si la vida no tiene sentido? ¿No? Esa es una conclusión como lector que yo saco. Vámonos a los personajes de la novela. Escasean las descripciones físicas de los personajes. Usted se los tiene que imaginar, ¿ya? Parece que el autor espera que el lector complete eso con su imaginación. Lo que aparece son sus creencias, o si no, si quiere mayores detalles o asegurar su imaginación o corroborarla o no corroborarla, puede ver la película también. En 1988 se filmó una excelente película con Juliette Binoche y Daniel Day-Lewis, excelentes actores, ¿no? En internet está la película. La insoportable levedad del ser. Sí, sí. Escasean las descripciones físicas de los personajes. Parece que el autor espera que el lector complete eso con su imaginación. Lo que aparece son sus creencias, ideas, maneras de ser, estados emocionales que hacen de los personajes sujetos complejos y muy reales. Los personajes son Teresa y Tomás, Sabina y Franz. Son representantes de las diferentes posturas de filosofía de vida que se plantean en la novela. Tomás en la levedad, Teresa esforzada y realista en el sector del peso de la vida. Se complementa. Sabina tan leve que experimenta un vacío que solo logra llenar con el arte y con la traición, mas no con amantes. Solo se puede vivir la verdad si no se tiene público, dice en algún momento. No cree en nadie. Solo si no se tiene público se puede vivir la verdad. Y por otro lado, solamente cree que lo que le da sentido a su vida y le hace sentir bien es traicionar a los demás. Entonces traiciona a Tomás con Franz y luego traiciona a Franz y lo abandona y se escapa buscando la levedad. Ya no le satisface la vida en
ni en Suiza, primero en Francia, en Suiza, y se va a los Estados Unidos y vive por allá. Igual, esta vida aventurera en donde lo único que la llena es la pintura. Franz, como el pobre ingenuo, ese personaje da pena en la obra, como el pobre ingenuo que cree vivir en una realidad que verdaderamente no existe. Allí hay una ironía del autor, porque lo que vive Franz es lo que todos vivimos. Es la realidad real que nosotros conocemos, ¿ya? Pero el autor irónicamente, ¿no?, lo presenta como un pobre ingenuo que está viviendo esa realidad que todos creemos que es nuestra realidad y que está equivocadísimo, porque esa no es la realidad, ¿no? No entiende de la levedad ni del peso, ¿no? Cree en las personas, ¿no? Cree que Sabina lo quiere, decide divorciarse de su esposa para casarse con Sabina, y cuando le va a proponer matrimonio, Sabina lo bota, lo insulta, le dice que está loco, ¿ya? Y no tiene sentido, y el otro no entiende nada. Eso somos nosotros, ¿no? Porque él vive la realidad que nosotros vivimos, ¿ya? Entonces, miren qué bien que está manejado todo, ¿no? O sea, simbólicamente hay que como que hilar fino para darse cuenta de todas estas cosas, ¿no? El pobre y se diluye, dice, en una realidad que verdaderamente no existe y se diluye en la banalidad. Porque para Milán Kundera, esta vida que nosotros vivimos, la realidad real, es banal, es una banalidad, ¿ya? Su esposa representa la contraparte de este personaje. Cuando él cree que su esposa le va a llorar porque decidió, ¿no? Y como que eso su ego lo satisface. Como decidió abandonarla y le va a decir, estoy con otra mujer y te voy a dejar. Él le dice, sí, sabía lo de la otra mujer, ándate nomás, no hay problema, ya que yo me las arreglo. Y él se deprime, pero no porque se separa de la mujer, sino porque no le importa a la mujer, ¿no? Se da cuenta y después la otra lo bota también, ¿no? Y se queda en la nada, que es este mundo nuestro. En cuanto a los sentimientos, el amor está presentado como un sentimiento imposible de poder mantenerse consistentemente. Es algo imposible de realizarse. Desde la perspectiva de Teresa, y la felicidad resultan antagonistas. O sea, para Teresa, que vive el peso de la vida, el amor, para ella el amor es motivo de sufrimiento. Ella sufre mucho amando a este hombre que no la reconoce, la traiciona, vive su vida, la soporta y nada más, ¿no? Ella y Tomás se aman y a pesar de las dificultades políticas, geográficas y laborales que enfrentan, preservan su vida como pareja, pero no son felices el uno con el otro. O sea, tratan de estar unidos, llega un momento en que se necesitan, ¿no? Pero no por felicidad, ya es un amor infeliz. Hay sobre todo para el personaje, para Tomás, él deja muy claro, con explicaciones muy precisas, casi teóricas, ¿ya?, que existe una separación del amor y la sexualidad. Tomás ama a Teresa y la necesita, pero también necesita amantes solo para satisfacer su vida sexual. Y por el otro lado, el otro sentimiento fuerte, ¿no?, que atraviesa la obra, representada por Sabina, es la venganza. El otro sentimiento presente a través de los personajes es el de la venganza. Imposible librarse de él en el caso de Sabina. Solo se siente realizada si la aplica a lo largo de su vida. Solo la salva el arte, que es su única compañía. Ya digo, amante de Tomás, lo mandó por allí. Luego el otro, está loco, lo mandó por allá. Por eso abandona a Tomás y también abandona a Franz, ¿no? Vamos a la estructura de la novela. La novela está dividida en 7 partes, cuyos nombres se repiten en algunos casos. El hilo narrativo tiene una lógica temporal por partes, pero no en toda la novela, ¿no? Hay alguna parte que tiene su lógica temporal de la A a la Z, ¿ya?, pero luego hay saltos. Entonces nos encontramos en la siguiente parte con otra cosa que no tenía nada que ver y que ya estamos en otro tiempo y en otro espacio.
Las historias también se repiten desde diferentes perspectivas con interferencias. A veces uno está ya después de 4 capítulos y comienza a leer y dice, pero esto yo ya lo leí. Y entonces la misma historia es contada, pero es contada desde la perspectiva de otro personaje, como la sintió y la vivió, por decir algo, desde la ligereza, el personaje A, mientras que Teresa la sintió y la vivió desde el peso, ¿no? Pero se repite la historia, las historias se repiten desde diferentes perspectivas con interferencias. Hay inserciones de capítulos de ensayos, ya sabemos que desde la primera novela él hace esto, como el de las palabras incomprendidas. Llega un momento en que nos encontramos con un capítulo que es como un vocabulario, ¿no? Como una especie de diccionario de las principales frases o que un personaje le ha dicho a otro, o de la interpretación de un sentimiento, ¿no? Entonces es como un glosario. Hay inserciones de capítulos de ensayos como el de las palabras incomprendidas, especie de vocabulario cuyos significados se refieren a aspectos de situaciones o también a pensamientos de personajes, ¿no? Entonces él aprovecha en esta especie de glosario para reflexionar sobre lo que había pensado algún personaje en algún momento o sobre lo que había sentido otro personaje en otro momento. Hay saltos temporales, idas y venidas de épocas y momentos de la vida de estos personajes. Estas repeticiones son representativas del concepto del eterno retorno. Entonces, incluso en la estructura, él aplica sus concepciones filosóficas. La estructura está supedizada a su concepción filosófica del eterno retorno, ¿no? Entonces, en la novela, en los capítulos, las historias se repiten, contadas desde otras perspectivas, por otros personajes, pero se repiten, ¿no? Respondiendo esto me parece importante, ¿no? Las ideologías, los conceptos, los planteamientos filosóficos, ideológicos, políticos, en la mayoría de las novelas están puestas a través del pensamiento del narrador o mediante los personajes, pero él los aplica hasta en la estructura. Él arma una estructura en donde hay repeticiones que responden a la teoría del eterno retorno. Tal es así que la obra no termina con las últimas historias de la vida de los personajes, que no voy a decir el fin, sino en una especie de capítulo intermedio, en la época en que Teresa y Tomás viven retirados en el campo. Termina la obra en ese capítulo, pero ese no es el fin de la historia de los personajes, es otro. El narrador es polifónico. Uno de los aspectos más versátiles de la novela es el del narrador. Desempeña diversas funciones. Esa voz narrativa narra, interpreta, valora situaciones y acciones de los personajes, nos dice todo. Explica su escritura, o sea, sentimos al autor muchas veces allí explicándonos, como al comienzo, la parte que les leí del comienzo de la novela, que nos explica los problemas filosóficos. Explica su escritura, metáforas como el del sombrero de hongos, río semántico entre Tomás y Sabina, hay toda una metáfora con la presencia del sombrero de hongos, o la desnudez de Teresa y Sabina como el poder que ejercen y comparten sobre Tomás. También se insertan historias del contexto real, ¿no? Por ejemplo, hay una parte en que se cuenta el fallecimiento del hijo de Stalin, que se da en la época en que se está narrando esto, y es como una especie de ensayo histórico en donde se narra esta situación. Conclusiones. Se trata de una novela densa, de lectura no fácil, pero tan bien hecha, ¿no? Con todo lo que les he dicho. De lectura no fácil, a la que hay que prestar demasiada atención por el exceso de propuestas, no tanto simbólicas cuanto filosóficas y estructurales. La forma de la obra quiere representar la complejidad de la realidad y a la vez la ambigüedad de su sentido. Causó impacto en la década de los 80, pues coincidió su aparición
con la época del fin del totalitarismo de la URSS, la perestroika y la renovación de los discursos políticos. Apareció en esa época. Sus reflexiones cobran actualidad, no solo por el fallecimiento del autor, sino por el conflicto ucraniano, similar a lo que fue el de la actual República Checa. Y con eso creo que doy por terminada mi exposición. Gracias por su atención y paciencia. No sé si hay algún comentario, pregunta. Una pregunta. En algún momento le preguntaron, creo, a él, a Milán Kundera, que era una novela filosófica, y él lo negó rotundamente. Pero a claras vemos que sí es una novela muy Definitivamente. filosófica, pero él lo negó. Al principio yo decía que el autor no acepta como someterse a ningún concepto específico. Sí, es como disidente. Usé la palabra disidente. ¿Dónde está? Aunque lo niegue, el autor es disidente de cualquier postura política, filosófica, de cualquier postura. No, él evita que lo ubiquen, que lo encasillen. Por eso incluso hubo una etapa muy larga en la que, como de 12, 15 años, en la que se encerró y no concedía entrevistas, desapareció del mapa literario, ¿no? De las publicaciones, de todo. Y no daba entrevistas, escribía, publicaba, pero no daba entrevistas. Se vio obligado en algún momento a dar una entrevista porque fue acusado por algún enemigo del pasado en su país de haber hecho una estafa. Entonces, allí, como a los 15 años de haber rechazado cualquier tipo de comunicación con el exterior, convocó a una rueda de prensa para explicar la situación y aclarar que él no era culpable de nada. Pero él rechaza toda postura, toda ubicación. Y puede decir que no es filosófica la obra, pero es filosófica la obra. También se ve muy claro que está reflejada mucho de él, de Milán Kundera, en el personaje de Tomás. Claro. Porque muy consecuente también fue Tomás en la obra en cuanto a sus ideales y sus pensamientos cuando lo votan, porque escribió algo y le dijeron, bueno, si tú niegas ese escrito, no te votamos, claro. Y sigues en el trabajo en su hospital. Sí, tal vez no mencioné eso. Irse. Pero sí hay como datos o momentos autobiográficos en casi todas las obras de Kundera, porque comenzando por La broma, ¿no? O sea, él, en alguna entrevista, lo que yo mencionaba al comienzo, él sí comentó que lo que contaba en La broma había sucedido y le había sucedido a un compañero universitario de él. Después todo el resto de la historia no, pero el motivo desencadenante de la historia de esa novela sí había pasado, ¿no? Entonces definitivamente sí, siempre hay rasgos autobiográficos de Kundera, totalmente de acuerdo, así es, sí. ¿Algo más? Esto de que los personajes no tengan rasgos físicos, o sea, y de repente porque se presentan allí, o sea, presentan la novela Tomás, y uno no sabe nada de Tomás, del Tomás anterior, nada. Después solo sabe que tenía una esposa y un hijo, que eso me olvidé de mencionar, al que nunca había visto. Y que estaba contento de no verlo. Así es. En esta necesidad de él de vivir en la levedad. O sea, eso era una responsabilidad que rechazaba. Pero sí pienso que hay un especial tratamiento del amor. O sea, del amor allí fuerte. O sea, porque a pesar de que el amor se mezcla con los celos, en el caso de Teresa, esa como inexplicable, pensando en el personaje de Tomás como es él, pero esa inexplicable necesidad de Tomás
de tenerla a ella, a Teresa, por sobre todas las cosas, de protegerla, es un poco rozar los límites del peso. Claro, así es. En algún momento yo decía que finalmente terminan como complementándose el uno con el otro, ¿no? Él desde la levedad, ella desde el peso, ¿no? Como que se complementan como en un solo ser, como que si las dos cosas pueden darse al mismo tiempo de alguna manera. Así es. Para mí yo creo que sí hubo amor, al final todo, Sí. él se enamoró y se amaron y sí hubo amor. Claro. Porque él renunció a muchas cosas por ella. Claro. Y ella sentía ese peso Así que por es. ella había dejado, y es de ser un cirujano famoso y tuvo que hacer tareas duras, rudas. Terribles. Todo por él. Así es. Yo mencionaba que ellos terminaron amándose, aunque no eran felices. O sea, la percepción es esa, pero no, ¿cómo les diría? La percepción también desde mi lectura es que, aunque no son totalmente felices, eso no les afecta, porque son compañías y sí terminan queriéndose. Yo dije en algún momento eso, estoy de acuerdo. Sí, si hay amor, llega a haber amor en algún momento. Hay un puesto importante del amor. Sí, Y hay cargas. Teresa tenía una carga muy grande que la arrastraba desde su madre. de su madre, así es. Y Así es. de él Que no está se- simbolizada con la maleta, ¿no? Un poco, Exacto. la maleta que lleva a todas partes, sí. Así es. Ahora, el no tener rasgos físicos, de no saber cómo son, altos, bajos, delgados, flacos, o sea, muchas cosas que se tienen en los personajes, a los personajes se redondean, es decir, cobran vida física para el lector Claro. a partir de estas interioridades, de su interior, de lo que piensan, y al lector le satisface eso, o sea, no echa de menos el lector sobre la apariencia que tienen los personajes. Así es, totalmente de acuerdo. Por eso yo No se decía, echa de menos. no se los describe, eso se queda a libertad del lector. Y como nos cuentan tantas cosas, fácilmente nos lo podemos imaginar. Y además cada cual a su manera. Eso me ¿Ya? interesó y sobre todo a mí, Hay una libertad a mí ahorita, en la por imaginación. ejemplo, a mí no me importó que no hubiera la descripción física, o sea, no me interesó, ni Sí. me puse a pensar cómo eran. Así Eran es. más sus emociones, su pensamiento, eso fue lo que... Es que ese es el peso, realmente. Lo otro ya, si lo hubieran descrito, sería la levedad, ¿no? El detalle. El detalle. Sí. Así es, así es. Cada cual es su punto de vista. Exactamente. Me confundió un poco el hijo. No quería saber nada del hijo y terminó teniendo relación con el hijo. El hijo estuvo con él prácticamente hasta el final. Sí, yo no mencioné porque dije que no quería mencionar cómo terminaba la obra. Entonces, por eso no, porque ya es una figurita que sale después, ¿no? Sí, así es. Pero muy interesante eso. Quería Sí. hacer una pregunta desde el punto de vista profesional, ¿no? De que si en la actualidad las novelas densas tienen una aceptación del público, digamos, mayoritario, porque ahorita vemos que las lecturas tienen que mantener al lector siempre expectante, cautivo, ¿no? Y una novela densa, hay novelas que 5 o 10 primeras páginas y no lo deja porque no entendió absolutamente nada, ¿no? Y no sé si hay que adentrarse, hay que saber más, porque la mayoría, pienso, de los lectores, yo soy un lector, pero soy un lector que busco los libros entretenerme, pasar un buen Claro. rato, ¿no? ¿Y qué futuro le ve a la lectura así densa, con unas propuestas filosóficas? Es difícil pensar en eso. Sí, llega un momento en que hasta los escritores que escriben literatura comienzan por tener aceptación a veces,
porque si no, no son leídos, comienzan a escribir demasiado fácilmente también, ¿no? Entonces de ahí surgió hace ya tal vez 2 décadas esto de la literatura light, se hablaba de la literatura light, ¿no? Término con el cual yo nunca estuve de acuerdo, porque la literatura no depende de si es fácil la lectura o si es compleja la lectura, sino de la calidad en el manejo de la creación como tal de la obra literaria. No puede haber algo que sea de muy fácil lectura y estar tan bien hecho, tan bien construidos los personajes, tan bien estructurada la historia, tan bien manejado el discurso, que es una excelente novela, ¿no? Y asimismo puede haber algunas novelas como las que se dieron en escribir entre los 50 y los 60, totalmente difíciles y algunas hasta incomprensibles, porque decían que los lectores teníamos que forzarnos a tratar de interpretar, que uno terminaba dejándolas. Yo estoy totalmente de acuerdo. Incluso de queridos escritores ecuatorianos yo he tenido que cerrar las obras porque eran difíciles y después cambiaron y se dieron cuenta que tenía que bajarle un poco a la complejidad. Ahora, si una obra es compleja, pero comprensible, yo creo que no hay problema. ¿Ya? Yo creo que deberían seguir existiendo y yo creo que van a haber lectores para eso. La obra de Milán Kundera es compleja, pero es comprensible. Y además mantiene el interés porque hay un hilo narrativo y usted mientras va leyendo quiere saber qué sigue pasando con esta pareja y qué le pasa a Sabina por acá. Y este Franz que aparece por allí, ¿qué sucede con este pobre hombre que tampoco, por no contar finales, pues no conté el final de Franz? Entonces, mantiene el interés. Es una obra densa, pero mantiene el interés. Lo importante no es tanto la complejidad mayor o menor, sino el hecho de que al estar bien concebida, bien estructurada la obra, mantenga el interés del lector y se puede lograr en una novela compleja. Y esa estrategia narrativa, una estrategia narrativa, sí, incluso la aplica hasta en cuando ya el perro, ¿cómo se llamaba el perro? Karenin. Karenin, sí. Cuando el perro iba a morir. O sea, lo lleva como casi al extremo este final del perro. Uno dice, ya se fue y ahora sí regresa y ahora sí lo encuentra muerto. Claro, sino que... está vivo. Sí, así es, así es. Entonces sí, puede ser compleja, pero si hay un hilo narrativo que mantiene el interés del lector, yo creo que no hay mayor problema. Bien, les agradezco nuevamente. La Comisión Literaria de la Sociedad Femenina de Cultura agradece la presencia de la doctora Cecilia Vera de Gálvez por tan valioso análisis de esta obra literaria. Asimismo, agradecemos la presencia de este selecto público. Buenas noches. Buenas noches.